¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes, muy buen inicio de semana. El gobierno mexicano busca que para el 2030 tengamos más personal médico especializado por cada 1,000 habitantes y cerrar así la brecha que hay respecto a otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Y para ello se lanzó un plan estratégico que busca aumentar el número de médicos especialistas. ¿Funcionará o garantizará también los derechos laborales o no? Los estados de Tabasco, Veracruz y Chiapas están en emergencia por las fuertes lluvias que se han registrado desde la última semana de octubre y que han afectado a casi 200,000 personas. El presidente López Obrador visitó la zona y dijo que incluso sin el Fondo Nacional para Desastres Naturales, el FONDEN, se apoyará a las personas damnificadas. ¿Está atendiendo bien el gobierno de López Obrador esta emergencia o no? Y en Estados Unidos, el demócrata Joe Biden ya delinea cuáles serán las prioridades de su gobierno, que comienza el próximo 20 de enero del 2021. Y mientras eso ocurre, Biden ha recibido ya felicitaciones de mandatarios de Argentina, Cuba, Francia, Canadá y del Reino Unido, pero no de México. ¿Es prudente la postura del presidente López Obrador de esperar hasta que terminen los problemas postelectorales o es un error que le costará a la diplomacia mexicana? Quédate con nosotros, que ya empieza la mesa esta noche. Esto es Punto y Contrapunto de lunes. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda que por cada 1,000 habitantes haya 2.3 personas que brinden atención a la salud, incluyendo personal médico y de enfermería. En nuestro país, aquí en México, tenemos 0.9 en los últimos 20 años. Por ejemplo, no ha habido ni un nuevo espacio para la formación de médicas y médicos residentes del ISSSTE. Este fue uno de los datos presentados la semana pasada al anunciar el plan para incrementar plazas de médicos especialistas. ¿En qué consiste? Veamos el contexto. En México hay menos de un médico especialista por cada 1,000 habitantes. En el resto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, el promedio es de 3.4. Para mejorar este escenario, el gobierno federal presentó el plan estratégico para aumentar el número de médicos especialistas en el país. Con una inversión de poco más de 2.500 millones de pesos, el plan busca ampliación e inversión en formación de médicos especialistas para tener 1.1 médicos por cada 1,000 habitantes en el año 2030. Según el diagnóstico presentado, 8 de cada 10 médicas y médicos eran rechazados en el examen nacional de residencias médicas. Este año hubo una nueva modalidad para el examen y se duplicó el número de becas de residencias en las instituciones del sector salud, al pasar de 9.480 a 18.929. En su segunda fase, el plan buscará que las y los residentes se queden a trabajar en las instituciones del sector público nacional. Además, se otorgarán a través del CONACYT 1,600 becas para especialidades médicas en Canadá, Estados Unidos, Argentina, Cuba y Australia. Quienes reciban estos apoyos deberán comprometerse a volver a México y trabajar en hospitales del sector público. Con el nuevo plan, el gobierno federal proyecta que en el 2030 habrá 27.559 aspirantes de ingreso a alguna especialidad médica, casi 14,000 más que con el abordaje previo. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el presupuesto para aumentar el número de médicos especialistas crecerá conforme aumente el número de espacios que se otorguen. Punto y contrapunto. Empezamos con los temas de este lunes y como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, querido Genaro, con el gusto de tenerte de vuelta. Bonita semana. Igualmente, bonita semana, ya feliz de estar de regreso. Alfredo Lecona, activista y analista, y gracias por haber estado el miércoles pasado al frente del programa. ¿Cómo estás? Al contrario, querido Genaro, muy felicidades por la cobertura. Gracias. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo, también gracias por haber estado el viernes al frente del programa. ¿Cómo estás? Querido, buenas noches. Gracias a ti por invitarme a conducir. Al contrario. Frida Gómez, asesora legislativa y feminista. ¿Cómo estás, querida Frida? Bienvenida de regreso. Muchísimas gracias, muy contenta de verte de vuelta y contenta de estar con ustedes. Gracias. A ver, empezamos con este primer tema. Generaba mucho ruido en redes sociales. Yo veía a varios, Eder, a varios amigos que son médicos o amigos que trabajan en el sector salud. Algunos diciendo, mira, sí es necesario, en efecto estamos rezagados respecto a la OCDE, pero otros diciendo que no es la mejor manera para poder enfrentar este problema y que en efecto muchas personas se iban a quedar sin pues prácticamente derechos laborales, tema que ya ahorita mismo quien trabaja en el sector salud público pues está sufriendo, ¿no? Hay personal que no tiene las vacaciones requeridas, hay personal que no tiene la plaza, hay personal que no, prácticamente que es explotado, digamos, en horas de más por trabajar en el IMSS y en el ISSSTE y especialmente ahorita con la pandemia. ¿Cómo ves este tema? ¿Por dónde quisieras empezar?
Yo creo que los dos, se tiene que atender las dos cosas, que haya más gente capacitada, pero también que se les ofrezcan trabajos y salarios dignos, estabilidad laboral. El presidente López Obrador, justo al inicio de la pandemia, uno de los compromisos que hizo con las médicas y médicos especialistas que se fueran a los estados de la República donde el rezago es mayor, entre más periféricos es más el rezago, los estados, se comprometió a darles continuidad después de la pandemia. Si deciden quedarse en esas plazas, se les van a respetar los lugares. Algo que ha caracterizado a Andrés Manuel López Obrador desde que jefe de gobierno, es que él no crea estas plazas mal pagadas de eventuales. La escuela con más plazas de maestros titulares mejor pagados en todo el país es la UASM, y esa fue un modelo que se creó en el gobierno de la Ciudad de México cuando Andrés Manuel era el jefe de gobierno. Entonces, creo que sí se tenía que visibilizar que efectivamente las condiciones del sector médico son muy complicadas. Estamos en deuda como nación con las médicas y médicos, no solo por el tema de la pandemia, porque históricamente se les ha rezagado. Son muy pocos los que tienen el privilegio de llegar a tener una plaza de tiempo completo en el IMSS, en el ISSSTE, y que tengan mejores condiciones. Entonces, esa condición que ahorita es de privilegio se tiene que generalizar para todas las médicas y médicos. Por supuesto que tiene que ser prioritario, pero también es verdad que necesitamos más gente capacitada, más gente preparada, y qué bueno que ahora las becas de CONACYT en esta lógica de redistribución de los presupuestos se vayan para capacitar a más personas, para que puedan salir incluso al exterior a estudiar y a prepararse mejor y regresen, y obviamente las becas serán con ese compromiso de que regresen a atender a la población mexicana. El objetivo tendría que ser que mínimo haya 1.5 médicos por Sí. 1 millón de ciudadanos, pero bueno, el rezago es gigante. La verdad es que los neoliberales en ese sentido vaciaron todo Bien. el sistema del sector salud, y el compromiso de Andrés Manuel, su gran reto, entre otros, es garantizar la universalidad de la salud cuando él se vaya de la presidencia. Bien. Lisa, ¿cómo ves este tema? Tú has sido usuaria de los servicios de salud públicos, los has sufrido y digamos que conoces bien cómo son y cómo funcionan. ¿Cómo ves esta propuesta, este plan estratégico? ¿Es realmente estratégico o no? Mira, Genaro, yo efectivamente todos los esfuerzos que sean para fortalecer el sistema de salud pública siempre les daré la bienvenida por muchísimas razones. Creo que una, y lo discutíamos hace muchísimas mesas, era una de las razones por las cuales yo creo que esto es en realidad necesario y urgente, es porque la diferencia entre atenderse en el sistema público en un hospital de tercer nivel, digamos ya de alta especialidad, versus pagarlo ese mismo servicio en un hospital privado, pues tiene ciertas desventajas en el sector privado ya al margen de lo prohibitivo que es en términos económicos, y es que no tienes esta conectividad de interespecialidades para que un mismo paciente pueda ser atendido por más de una especialidad o varios médicos al momento de una hospitalización de urgencia, por ejemplo, o al momento de un tratamiento de enfermedades crónicas. En ese sentido, creo que bienvenidos el hecho de que haya muchísimos más especialistas. Simple y sencillamente yo sí creo que le vamos a tener que poner también muchísima lupa a los insumos con los que están trabajando esos especialistas. Tú decías, he tenido la oportunidad de beneficiarme del sistema de salud pública, atendió muchísimos años a mi mamá, pero también ahí vimos las carencias y, por ejemplo, tienes muy buenos especialistas que pueden dotarte de los mejores diagnósticos, pero si no tienes medios de contraste para inyectar a las personas y hacerles los estudios, si no tienes placas suficientes, si no tienes unidades móviles de rayos X, si no tienes la capacidad realmente de que todos esos insumos existan para poder hacer los estudios, mucha gente termina falleciendo o empeorando su condición debido a este problema y no necesariamente a la ausencia de los médicos, ¿no? Y creo que uno de los retos que mencionaba muy bien Eder va a ser la distribución. Ojalá no se nos queden en los grandes centros urbanos, ojalá que sí logremos hacer pues un plan de descentralización suficiente, de nuevo con la infraestructura, porque de qué vamos a hacer, de qué nos van a servir los médicos en las áreas rurales si no hay hospitales de segundo, ya deja tú de tercer nivel allá también. Entonces, ojalá funcione. Yo de verdad a esta parte le doy la bienvenida y pues esperemos que sea en beneficio de la población que más lo necesita, sobre todo ahorita en pandemia y por las implicaciones que también la pandemia tuvo para el seguimiento de condiciones crónicas otras al COVID.
Sin duda. Y Frida, sin duda esto le toca también, o este reto que está lanzando ahora el gobierno de López Obrador, le llega en un momento en el cual pues no se acabó de completar tampoco esa transición con la creación del INSABI. Digamos que quedó de cierta manera medio pausado todo este esfuerzo por el hecho de la pandemia, pero ahora parece ser que recuperan, digamos, un poco ese ímpetu con el que llegó López Obrador a querer reformar los servicios de salud pública, pero que como bien menciona Lisa, en efecto, por todo el tema de la austeridad también, por todo el tema de esta pandemia, pues de repente uno llegaba a estos hospitales y no nada más faltaban especialistas, sino también material, ¿no? Material para una operación o cirugías que tuvieron que ser reprogramadas y demás. Yo conozco muchos casos de personas que llevan esperando 6, 7 meses una operación. ¿Crees que se va a resolver esto? ¿Qué le falta? ¿Cuál es el reto? Genaro, yo creo que en el mismo sentido de lo que comenta Lisa, es fundamental asegurar la infraestructura para la atención médica. Recordemos que los residentes, las plazas que se han creado, es una categoría muy específica que tiene dos partes, una parte que es laboral y otra parte que es académica. Son médicos, tanto hombres y mujeres, que terminan sus estudios y que en este periodo de graduarse tienen que realizar prácticas y brindar servicios, cubrir con un requisito académico para poder ser considerados ya a una plaza como doctoras y como doctores. Y en ese sentido, desde que llegó la pandemia por COVID-19 al país, hubo un gran número de personas que fueron contratadas como eventuales, tanto en el IMSS como en el ISSSTE, que enfrentaron muchísimos problemas para cobrar, para acceder a sueldos puntuales. Fueron personas que, al ser contratadas como una emergencia y de una forma eventual, tuvieron que esperar en algunos casos hasta 2 meses para poder acceder a sus sueldos. Y eso, aunado a que las condiciones en las entidades de la República en algunos lugares son bastante precarias, pues nos damos cuenta que son dos aspectos que tienen que estar complementados. Es obligatorio que no solamente se abran plazas para médicos residentes, sino que se pueda diseñar todo un programa que los contemple también para integrarse oficialmente con plazas ya formales que puedan no ser manejadas necesariamente por sindicatos, porque recordemos que uno de los problemas pues que todavía se sigue presentando en las instituciones de salud pública es que hay plazas que se quedan en los sindicatos y que son los sindicatos quienes asignan. En algún momento esto comenzó a separarse principalmente para las plazas de médicas y médicos, pero existen entidades de la República en donde esto todavía es un gran problema. Y ya para cerrar, este régimen que es especial de la Ley Federal del Trabajo sí contempla que hay una formación específica que se le tiene que dar a los médicos residentes, pero las condiciones en las que laboran no solo han sido bastante precarias. Cuando comenzó la pandemia por COVID, nadie me lo contó, yo misma lo vi cuando mi mamá le tocaba irse a trabajar, ella es enfermera, y me contaba cómo los médicos residentes que le asignaban en el hospital que ella trabaja no tenían careta o no tenían insumos básicos para la protección. Y eso fue en la Ciudad de México. Si nos trasladamos a la realidad de Hidalgo, para que una persona consiguiera una cama, ya fuera por COVID o por una enfermedad crónica ordinaria como algún problema renal, bueno, era todo un martirio y ni siquiera eran aspectos contemplados de forma gratuita como una diálisis, ¿no? La diálisis también es algo que están pagando. Entonces, ya para cerrar, sí creo que es algo que si no se complementa con la infraestructura y con la intervención necesaria en las entidades, no necesariamente va a funcionar. Lecona, ¿cómo ves tú este tema? Yo sí veía, te decía, muchas críticas y las recupero de personal médico que trabaja o que tiene esta doble cachucha, ¿no? De unos que trabajan en hospitales privados, pero también dedican algún tiempo de su vida a trabajar en hospitales públicos, sobre todo en los estados, y me refiero a un amigo doctor que se llama Omar y que trabaja en un hospital en Campeche y que ha podido ver, digamos, y también en Quintana Roo, estas deficiencias del sistema y estas deficiencias que él dice, pues prácticamente no se van a arreglar con la creación de más plazas, ¿no? No nada más son las plazas en efecto, es todo lo que ello implica, es todo el dinero que requiere, es todos los derechos laborales también para el personal médico. Sí, y es la infraestructura y son los insumos. Yo coincido con mucho de lo que han dicho Eder y Lisa, porque sé que ellos han enfrentado el sistema de salud pública en el pasado y afortunadamente yo no he tenido la necesidad de hacerlo, pero las historias que están ahí, que se han contado desde hace muchos años, pues obviamente se han multiplicado a raíz de la pandemia.
O sea, cuántas portadas, cuántos reportajes, cuántas cosas hemos visto en los últimos meses de personas que mueren a la espera de que se les atienda, incluso ya con síntomas. Y de repente, pues sí, claro que es loable que se trate de dar solución al problema en la parte de los recursos humanos, del personal médico, pero si la infraestructura y si las capacidades están rebasadas, pues inscribirse en este programa o estar de acuerdo para los aspirantes a este programa, que la necesidad o más bien que la condición es regresar al sistema público, regresar a hospitales públicos, pues el insumo es un poquito, no un poquito, es muy difícil de agarrarlo, ¿no? Se necesita mucha pasión, se necesita mucho amor a lo que se hace para aceptar ir a todas estas comunidades. Yo me voy a referir en el siguiente bloque a un informe que presentaron recientemente una veintena de organizaciones de la sociedad civil que han hecho un monitoreo en comunidades indígenas y equiparables en el país, y pues parten obviamente de la situación en la que viven las personas en las zonas rurales, ¿no? Que el 40.5% de ellas son mayores de 60 años. Cuando llegó la pandemia, esa es la realidad que teníamos, las comorbilidades que definitivamente imperan y hacen más vulnerables estas comunidades ahí, y lo poco que hay de infraestructura de salud y lo poco que ha podido permear el programa IMSS Bienestar en comunidades de menos de 1,000 habitantes, ¿no? Y eso es a donde hay que voltear a ver. O sea, se necesita tener hoy por hoy, con las cosas como están, ese amor y esa vocación infinita para poder pensar que en un momento hay que ir a esas zonas con esos problemas, ¿no? Entonces, pues qué bueno que se ponga el dedo en la llaga, pero como bien decían varios aquí, todo en general lo que se tiene que ver, no nada más es la cuestión del personal médico. Así es. Bueno, si quieren, podemos nos queda un minutote, y si alguien quiere cerrar este bloque, o lo dejamos para el que sigue, porque creo que el tema del Fonden y las inundaciones en Tabasco y demás estados van a generar más ruido. Déjenme hacer una pausa y regresamos justo con ese tema. El huracán ETA dejó en Tabasco, Chiapas y Veracruz miles de damnificados. El presidente López Obrador dijo que las víctimas no deben preocuparse, que aún con el Fonden desaparecido, hay dinero de sobra para ayudarles. ¿De dónde saldrá este dinero? Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Desde ayer, afortunadamente, no llueve en Tabasco. Y esto, según el gobierno federal y el local, es una buena noticia, porque las lluvias que desde hace 2 semanas causaron inundaciones y afectaciones no se habían registrado en 50 años. Eso dijo el presidente esta mañana y aclaró que se apoyará a la población, aunque ya no exista el Fondo Nacional para Desastres Naturales, el Fonden. Según la Coordinación Nacional de Protección Civil, durante octubre pasado, llovió 98% más que el promedio, afectando a cerca de 148,000 personas en Tabasco, 16,000 en Chiapas y 20,000 en Veracruz. Debido a esto, en total, hasta ahora se han reportado 27 personas muertas. El presidente López Obrador, que estuvo el fin de semana en Tabasco, dijo que llevamos años sin programas de desasolve de ríos, lo que ha causado tapones que impiden que el agua salga. También dijo que pese a la desaparición del Fonden, hay muchos recursos del presupuesto nacional para apoyar a los damnificados. Recordemos que hace apenas unas semanas el Congreso aprobó la extinción del Fonden y de otros 108 nuevos fondos y fideicomisos públicos, pese a las protestas de organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de personas afectadas y de partidos de oposición. El presidente reiteró que había mucha corrupción en el manejo del Fonden y esta mañana reiteró que se buscará un programa especial para apoyar a los más pobres de la región, aunque no aclaró más detalles sobre estos recursos. Pero veamos qué opinan los panelistas y las panelistas esta noche. Empiezo contigo, Lecona, un tema que sin duda estaba en la discusión pública por la desaparición de los fideicomisos. Hoy varias cuentas en redes sociales de algunos de estos personajes que se opusieron a la desaparición de los fideicomisos, principalmente legisladores del PAN, están criticando que se haya desaparecido el Fonden y están criticando la respuesta del gobierno mexicano y en particular del presidente López Obrador ante el desastre que causó este huracán en su paso por esos estados. ¿Cómo lo ves? A ver, 2 cosas de las que no tengo yo, la verdad, idea, en buena parte porque el gobierno y quienes impulsaron la desaparición del Fonden y los otros 108 fideicomisos, pues nunca hubo esa respuesta de cómo iba a ser. Ahora se nos dice que se anuncia que habrá un programa, pues hasta no verlo, ¿no? La otra parte que no sé y que no entiendo de la discusión, francamente, pues es
la propia conferencia de prensa que se ofreció en Tabasco el sábado, ¿no? O sea, entre todo lo técnico, a mí me es muy difícil dilucidar como persona no experta en absoluto en la regulación de estas presas, ¿no? Intenté entenderlo, pero bueno, lo que sí me queda claro, y por eso lo referí en el segmento anterior, es algo con lo que me quedé de verdad pensando todo el fin de semana a raíz de una entrevista que hicimos Paulina Chavira y yo a Javier Bautista y a Citlali Hernández de Serapaz. Y es justo este monitoreo que hacen una veintena de organizaciones de la sociedad civil a 56 comunidades indígenas y equiparables en 2 estados de la República. Y la verdad es que lo que encontraron, los hallazgos, deberían de ser un escándalo para todos. Porque estos asentamientos irregulares, como los ha llamado el presidente, sin mencionar quiénes han muerto, que creo que es muy importante, nos lleva justo a este punto preciso de las personas más vulnerables frente a la pandemia, a quienes ahora pues están enfrentando una situación de pérdidas humanas, de pérdidas de vivienda y de un impacto brutal a causa de las inundaciones. Han fallecido 4 personas indígenas tzotziles, 10 indígenas de San Juan Chamula, 4 personas de la Grandeza, 1 persona en Oxchuc, un menor de edad en Mitontic y 2 adultos en Pantepec. Todas estas personas son los abandonados de los abandonados. El gobierno, y es lo que revela esta investigación, este monitoreo que hicieron las organizaciones, el Estado ha abandonado prácticamente a estas comunidades indígenas y equiparables. No se les respetan sus usos y costumbres para tener una interlocución mejor con sus autoridades, para poder prevenir todos los impactos de la pandemia y demás. La violencia está desbordada en muchas de estas regiones. Los megaproyectos y la inconformidad y la resistencia que hay en estas comunidades les ha complicado la vida en pandemia, no solo por la resistencia misma, sino porque muchos son trabajadores que van a estas obras de infraestructura. Y ahora encima esto, sí. O sea, es la forma más, perdón que lo diga así, pero de lloverle sobre lo mojado. Yo creo que sí urge, porque esto no es nada más de las lluvias de los últimos días. Claro. Me puse a buscar en prensa y hay desde septiembre advertencias de zonas indígenas, de regiones de comunidades indígenas que advertían que esto iba a pasar cuando empezaban las primeras inundaciones en septiembre. Bien. Entonces, creo que es muy importante empezar eso, reconociendo. Cuando uno dice asentamientos irregulares y pues se los llevó la corriente, hay algo mucho más de fondo y es la desigualdad, y esa desigualdad tema. Completamente. ¿Qué le contestarías a Lecona, Frida? ¿Qué le contestas a Lecona? Porque en efecto, estos desastres siempre golpean más a quienes menos tienen. Y en efecto yo sí vi al presidente viajando a la zona, aunque también muchos en redes sociales compararon las imágenes del presidente en un helicóptero con los expresidentes Peña Nieto y Calderón mojándose el agua, mojándose, digamos, en los ríos o mojándose, digamos, en la tragedia. Que lo cual, la verdad, a mí no me parece la mejor comparación. Pero bueno, ¿cómo lo ves? Yo creo que es muy importante tomar en cuenta que en todo el país hay un programa de atención que está ya presente para las entidades en todos los casos, tanto de muertes por desastres naturales como en las muertes que se están dando por COVID, y es un programa de atención funeraria. Yo coincido totalmente con Lecona en que las víctimas son las que tendrían que estar al frente de cualquier debate, de cualquier política pública, y por supuesto, más si hablamos de comunidades que estructuralmente y que históricamente han sido marginadas, maltratadas y por supuesto afectadas. Sin embargo, también hay que recordar que el Fonden como tal era un fondo que se complementaba con las políticas que cada estado ya contemplaba para este tipo de desastres naturales. No solamente hay una afectación muy dura en Tabasco, también hay una afectación muy fuerte en Chiapas, y son lluvias que han provocado inundaciones y que han provocado bastante devastación, como hace años han provocado. Entonces, dentro de los proyectos presupuestales de cada entidad, ya había contemplado cierto recurso para atender este tipo de emergencias, y lo que sucede en este momento, particularmente en Tabasco, me parece que tiene 2 temas. Uno, la prioridad que el presidente le dio, tanto al momento de viajar, evitando cualquier tipo de simulación. Yo sí llegué a ver muchísimas fotografías de presidentes mojados y enlodados, que más bien pretendían dar una imagen como si eso fuese lo importante, mientras que en acciones más bien había descuido. Parece que el presidente López Obrador ha tenido bastante atención en este tema, y tan ha tenido atención que mientras muchas personas le demandaban
que se pronunciara sobre las elecciones de Estados Unidos. Él estaba viajando, él canceló una gira por el norte, se encontraba en Tabasco, se encontraba en el lugar de los hechos y por supuesto estaba diseñando un plan conjunto de atención. Ahora, algo que me parece muy importante tener en observación es cómo es que se le va a ayudar a la gente y cuál va a ser la cantidad con la que se le va a apoyar. Porque hay un dato que a mí me pareció bastante escandaloso cuando estaba investigando sobre esto, que es que el gobernador Adán Augusto López precisa que el apoyo económico para las personas damnificadas equivale a 4 unidades de medida de actualización, que en este momento está cerca de 86.80 pesos, lo que serían apenas 350 pesos, que no alcanza francamente para nada. Yo espero que esta cifra esté mal. El presidente, por su parte, sí se pronunció por brindar apoyos tanto a la vivienda como a la salud, pero algo que sí me parece fundamental, y ya para cerrar, es que la tragedia no debe politizarse. El presidente y el gobernador han estado atendiendo esto y creo que no son personas que van a estar abandonadas, creo que no son personas que van a quedar en el olvido y me parecería muy lamentable tratar de politizar estas muertes. Bien, ¿qué decir, Lisa, de todo lo que estamos viendo? En efecto, coincido con Lecona en que estas tragedias a quienes más golpean es a las personas con menos recursos. Hay mucha expectativa en cómo la 4T va a atender precisamente a estos temas, sobre todo porque no nada más es el Estado del presidente, sino porque también ahí se cruzan otros temas, ¿no? Se cruza también, por supuesto, en primer lugar, lo que están sufriendo miles de familias, pero también el que ahí está uno de los proyectos, digamos, de infraestructura más importantes del presidente, al que más prioridad le está dando, que es el de la refinería, que también está inundada. Se cruza el tema también de que este fin de semana el presidente se subió a un helicóptero y se fue para allá y evidentemente le dio prioridad a eso en lugar de hablar sobre Estados Unidos, tema del cual vamos a hablar en el último bloque. Pero ¿qué destacarías tú, digamos, de todo lo que ha acontecido en Veracruz, Chiapas y Tabasco el fin de semana? Pues primero, si me permites, mi querido Genaro, contextualizarlo esto desde el punto de vista regional, porque creo que aquí estamos evidentemente muy concentrados en lo que está pasando en los 3 estados, que está perfecto, pero creo que esto es mucho más grande. La tormenta ETA lo que ha dejado es 31 fallecidos en Guatemala, 26 fallecidos en Honduras, 17 fallecidos en Panamá, en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, otros 2, muchos de ellos no contabilizados de manera oficial por los gobiernos. En San Pedro Sula, justamente la ciudadanía en estos momentos está diciendo que hay más de 80 refugios, más de 11,000 personas refugiadas ya en esos refugios municipales y que evidentemente pues sus autoridades solo se presentan, como dice Frida, para tomarse la fotografía. Y esto es lo que llega a México, ¿no? Yo estuve intentando ver por qué esa parte del sureste mexicano es tan propensa a inundarse, particularmente en el caso de Tabasco, y me encontré no uno, sino muchísimas referencias justamente que hablan de 3 cosas fundamentales. La primera es la completa y absoluta desconexión entre la política de urbanización del Estado y el conocimiento de sus fuentes hídricas y de sus condiciones territoriales, ¿no? Decían ahí, es un valle. Es una zona, ¿no?, donde el territorio está por debajo del nivel del mar. Es una zona por donde pasa pues un porcentaje muy importante, casi el 35% de toda el agua superficial del país. Es un territorio en el cual pues hay unas cuencas súper importantes que básicamente reclama el agua cada que llueve, y que si bien en los años anteriores no se habían inundado de una manera particularmente importante, pues en este que ya regresó el nivel de lluvias normal se hacen, y que se junta con varios otros temas, como tú bien decías, que son estructurales, ¿no? El tema de deforestación, el tema de trazo urbano, el tema de la incapacidad de presentar realmente diagnósticos sobre lo que se construye, se deja de construir, y las maneras en las que se previenen esos desastres naturales que hoy pues desafortunadamente tienen a Tabasco bajo el agua, lo mismo que a Chiapas y a Veracruz. Entonces a mí me preocuparía muchísimo más, digo, al margen de la desaparición del Fonden, al margen de los apoyos pírricos que estaba mencionando Frida y que ojalá sean muchísimo más, cómo vamos a poder planear en los años subsecuentes pues algo que incluso con la amenaza permanente del cambio climático, sin duda alguna vamos a tener que tratar con muchísima mayor seriedad, como sucede también cada año en California con los incendios, ¿no? O sea, esto ya requiere una planeación hacia el futuro más que la previsión o en este momento la respuesta del desastre, que no la desestimo, me parece que tiene que ser muy determinada, suficiente, coordinada, pero creo que hacia adelante pues sí nos va a tocar ver si tenemos que hacer planes de realocación
realocación a lo mejor de muchísimas de las poblaciones que están ahí o de los propios proyectos prioritarios y de infraestructura de este gobierno. Sin duda. Eder, ¿qué quieres agregar? ¿Qué ves de este tema? Yo creo que esta es una muestra de lo que mucho hemos insistido. No es a través de los fideicomisos la única forma de atender los problemas. En el caso Fonden, antes de que sucediera esta serie de lluvias por el huracán ETA, ya nos había dicho Arturo Herrera que el Fonden tiene una deuda de más de 13,000 millones de pesos. Tampoco es que a través de este fideicomiso se pudieran resolver lo que implica, los retos que implicaba esta situación de desastre natural en el sureste mexicano. ¿Cómo lo está resolviendo el presidente López Obrador? Y ojo, yo creo que todavía es muy temprano para evaluar si la estrategia es del todo eficaz, porque falta, una vez que los niveles de agua estén en un nivel correcto, hay que ver cómo se atiende a las familias damnificadas, por supuesto a las familias que tuvieron algún lamentable deceso. Eso se tendrá que evaluar después. Ahorita, ¿qué sí podemos evaluar? La respuesta del Estado mexicano, no solamente el hecho de que haya interrumpido su gira el presidente, que no haya atendido ningún otro tema ni la agenda de la oposición, sino que se haya ido a instalar, a vigilar la presa, con los niveles que estaban teniendo, la forma en la que se iba a desahogar la presa, pero también coordinó la respuesta de Estado. ¿Qué significa eso? Que varios estados de la República se solidarizaron y mandaron bombas. Decía la Secretaría de Economía, nunca antes habíamos tenido esta infraestructura con tantas bombas ayudando a desaguar, a desasolvar las calles que se vieron inundadas. Entonces, esa respuesta hay que evaluarla. ¿Cuántos recursos se movilizaron para que este desastre natural no llegara a otros niveles de mayor tragedia? Ya una sola muerte ya es una tragedia, pero que no fuera peor todavía, tiene que ver con la respuesta inmediata del Estado mexicano. Claro. Y la otra cosa que hay que evaluar ahorita y que sí podemos evaluar es la que sucedió antes de la tragedia. Ya lo decían ustedes, el presidente en la mañanera lo mencionó, había ríos que tiene años que no se desasolvan. Hace 2 semanas la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció cómo han estado trabajando para desahogar, para limpiar los ríos, el drenaje profundo de la Ciudad de México, porque la ciudad también se nos inunda con las lluvias fuertes. ¿Por qué los gobernadores no lo habían hecho? ¿Cuál es el papel de los gobiernos estatales en la prevención de todos estos desastres naturales? Eso creo que también es un tema que se tiene que evaluar con mucha calma, con mucha frialdad y considerar. Desde los años 70 del siglo pasado no se había tenido una lluvia tan fuerte en Tabasco, y eso también es muy importante. La tragedia pudo haber sido mucho peor de no haber sido por la respuesta puntual del gobierno federal. ¿Alguien quiere cerrar este bloque? Nos vamos a lo que sigue. A ver, Lecona. Sí. A ver, es que cuando se dice que la respuesta del gobierno es correcta y solamente nos vamos a que el presidente suspendió una gira para ir a Tabasco, se me hace un análisis bastante incompleto. O sea, en el previo debemos de considerar cosas como lo que les comentaba. Estoy viendo aquí una nota de Excelsior del 20 de septiembre, donde ya comunidades indígenas, sobre todo de Chiapas, advertían y demandaban el apoyo porque venían las inundaciones y empezaban las inundaciones, sí. Y en medio de todo esto el COVID. No voy a decir de ninguna forma que no es así, que este gobierno tiene la responsabilidad o la culpa del abandono histórico que han tenido estas comunidades. Por supuesto que no. Pero el abandono del Estado en este momento, desde hace por lo menos 1 o 2 meses atrás, es palpable en este tipo de cosas. Y es palpable porque sí tenemos que ver forzosamente la pandemia con el fenómeno de las inundaciones. Perdón, no se puede desvincular una de la otra. No hay canales, y eso lo dicen las propias comunidades, no hay vasos comunicantes con ellos, porque a veces no hay confianza ni siquiera del Estado por un montón de factores, pero el análisis completo se hace a partir desde que empezaron a verse estas situaciones y que este gobierno no ha hecho lo que no han hecho los gobiernos anteriores, perdón. Déjame darle 20 segundos a Eder del contrapunto. Y a ver, yo no dije que la respuesta puntual de Andrés Manuel López Obrador fuera por haber ido a sobrevolar la presa, es porque coordinó todas las acciones que tienen que ver con la respuesta de Estado, la colaboración de 5 estados de la República, de más de 8 o 9 secretarías del gobierno federal, el hecho
hecho de que todas esas familias que hoy dice Lecona que tienen un abandono estatal, pues sí, el abandono de los grupos originarios tiene más de 5 siglos y ya ahorita todas esas familias tienen al menos una pensión, tienen al menos un programa social, tienen al menos una capacidad de interlocución con el gobierno federal a través de sus representantes. Entonces, efectivamente, hay muchas cosas que se tienen que atender, hay muchos temas pendientes, pero yo no dije que Andrés Manuel su respuesta se limitara solamente a sobrevolar, eso sería un análisis muy limitado. Bueno, déjenme hacer una pausa. Vamos a regresar al último bloque que también va a dar de qué hablar y también va a tener puntos y contrapuntos. El sábado pasado, los medios de Estados Unidos proyectaron al demócrata Joe Biden como el ganador en las elecciones presidenciales en ese país. Pero hasta el momento México no lo ha felicitado. El presidente López Obrador dice que esperará a que el resultado sea oficial, es decir, hasta que el colegio electoral declare ganador en diciembre próximo. ¿Es esperar demasiado, es prudencia o es actuar, digamos, de una manera peligrosa para la diplomacia mexicana? Veremos qué opina la mesa cuando regresemos con este tema punto y contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ayer en sus redes sociales el presidente López Obrador felicitó la llegada a la presidencia de un nuevo mandatario, pero no el de Estados Unidos, sino de Bolivia, donde Luis Arce inició ya su mandato. Respecto al triunfo del demócrata Joe Biden, el presidente dijo que no hay que ser imprudentes. El tema ha desatado una tremenda polémica. Desde el sábado pasado, el canciller Marcelo Ebrard ha dicho que esto no afectará las relaciones bilaterales y el presidente López Obrador reiteró esta mañana que México presentará su postura hasta que el triunfo de Biden se declare oficialmente. Veamos el contexto. Este sábado la prensa estadounidense proyectó el triunfo electoral de Joe Biden. De los 270 votos que necesitaba para ser declarado ganador de la contienda, el demócrata ganó 290 según la agencia AP y el republicano Donald Trump 214. El mismo sábado, Biden dijo sentirse honrado por la confianza que el pueblo estadounidense puso en él y en Kamala Harris. Harris ha hecho historia no solo por ser la primera mujer en llegar a la vicepresidencia de este país, sino también la primera persona negra en el cargo y descendiente de migrantes de origen jamaiquino e indio. En la noche, Biden pidió unidad y reconciliación y llamó a restaurar el alma de Estados Unidos y a que termine la era de satanización. Donde otros ven estados rojos y azules, yo solo veo a los Estados Unidos de América, señaló. Mientras que el presidente Donald Trump desconoció el resultado, señalando que ganó con 71 millones de votos legales. Trump se refirió así a los votos emitidos en la jornada del 3 de noviembre e ilegales a los más de 102 millones emitidos de manera anticipada o enviados por correo postal. Sin presentar pruebas, Trump acusó de fraude electoral e inició acciones legales en Arizona, Georgia, Michigan y Wisconsin, reclamando un reconteo de votos. Será hasta el 14 de diciembre cuando las 538 personas que integran oficialmente el colegio electoral se reúnan en las capitales de sus respectivos estados para definir oficialmente al ganador. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que será hasta entonces cuando México exprese su postura oficial. Punto y contrapunto. Lisa, empiezo contigo. ¿Cómo ves lo que está aconteciendo, digamos, en la relación bilateral? Ha habido muchas críticas al presidente López Obrador porque no ha querido todavía felicitar al demócrata Joe Biden. Él dice que es prudencia. Hay quien dice que es un error terrible para la democracia mexicana. ¿Cómo lo ves? Los internacionalistas con los nervios destrozados, ¿no? Porque por un lado, una semana de estrés de una elección norteamericana que no daba, sí daba. Por el otro lado, la felicidad de todo lo que se votó en participación y democracia directa en temas de política de drogas y luego viene a coronar esto y estamos todos que nos arrancamos la cabeza. Yo lo que quisiera sobre el tema del reconocimiento de Biden como virtual ganador, como presidente electo, es resaltar un artículo que publicó el día de hoy a mediodía Natalia Saltalamaquia. Ella fue la titular del Instituto Matías Romero. Es una persona que sigue la política exterior de México con muchísima templanza, sin estridencia, y creo que ella tenía una de las posiciones pues más acertadas que yo he leído, ¿no? A ver, para sacarlo de en medio, si a mí me preguntan si a mí me hubiese gustado ver a Andrés Manuel López Obrador felicitar a Biden como presidente electo, la respuesta es sí.
creo que tocaba y creo que como acto político hubiese sido algo que además no arriesgaba demasiado en el sentido en que el aluvión de reconocimientos internacionales llegó. Pero Natalia lo que dice es, vamos a entender el por qué no, y en el entender por qué no, a lo mejor lo que terminamos es aprendiendo un poquito más de quién es el presidente y qué es lo que él está posicionando como interés nacional al interior de México, más allá de la relación bilateral. Y ella lo que decía es desde el punto de vista formalista, en donde claro que el proceso electoral norteamericano no ha terminado, el presidente tiene razón, es decir, falta que se reúna el colegio electoral, falta que ¿no? se haga esa votación, que se resuelvan los temas jurídicos pendientes ahí por el equipo de Trump y al final del día, pues que tome posesión Biden. Pero decía, por el punto de vista o por el lado político, puede ser que no tanto o quién sabe, y ofrecía dos argumentos. Políticamente a los países, digamos, hacen estos reconocimientos por razones internas, pero también para poder llenar de legitimidad un proceso, sobre todo cuando ese proceso ha estado cerrado, sobre todo, ¿no? Y en ese sentido, dice, se reconoce que los reconocimientos hechos por los líderes, sobre todo de Europa Occidental, del resto de América Latina, etcétera, que han hecho a Biden, están cargados hacia ese lado también, porque lo que queremos es que Donald Trump se vaya lo antes posible y ayer era tarde, ¿no? Pero luego dice, es importante reconocer también que al momento en el que el presidente enuncia sus razones él mismo y su elección pasada, y esta escuela soberanista de decir no haya intervención en los procesos electorales internos de nadie por haberlo vivido yo. Ya esto es otra discusión al margen de si estamos de acuerdo o no sobre si hubo fraude, cómo se constituyó ese fraude o no. Y creo que eso es bastante interesante porque lo que sí nos está diciendo es justo el interés nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador, al margen de mantener una relación bilateral sobre los temas sustantivos, es un tema de política electoral interna. Y eso pues habrá que analizarlo y terminar de comérnoslo nosotros mismos para lo que viene en el proceso electoral del 2021. Bien, ¿cómo lo ves? Empiezo ahora contigo, Frida. Hay quien está presionando mucho la 4T, comparando incluso esta felicitación que hace ya el presidente a Luis Arce. Hay quien dice, pero si con Bolivia no tenemos una relación tan importante, los demócratas están muy molestos, algunos legisladores como Julián Castro, que podría ser secretario de Estado de Biden, ya incluso está criticando duramente al presidente López Obrador en redes sociales. A mí me parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tratado de ser bastante cauteloso, no solo en cuanto al proceso electoral, principalmente en cuanto a las relaciones, acuerdos y pactos que pudo haber establecido con Donald Trump y que durante estos meses pues podrían verse afectados. Me parece que es una postura mesurada la que ha tomado López Obrador, pero definitivamente manifestar o aludir el fraude que se vivió en México en 2006, empatizando su propio caso con el caso de Estados Unidos, pues no solamente fue desafortunado, sino que inclusive me parece incomparable, ya que en México, cuando ocurrió el fraude de 2006, había circunstancias plenamente probadas sobre diversas irregularidades que le daban totalmente la legitimidad para hablar de un fraude. Pero en esta ocasión hablar de fraude en Estados Unidos cuando no hay una sola prueba, cuando en realidad lo que se ha manifestado por parte de Donald Trump han sido mentiras, imprudencia, actos de desplantes bastante desafortunados, pues por supuesto que la comparación no tenía lugar. Y más allá de la forma en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reaccionado, me parece interesante cómo es que en el mapa de los países son los que sí se han pronunciado por felicitar a Joe Biden, y cómo es que Rusia, por ejemplo, o China, que mantiene relaciones muy tensas con Estados Unidos, ha preferido abstenerse de cualquier tipo de reconocimiento o felicitación. Y lo que me parece interesante también es que hay algunas personas que dicen que Andrés Manuel se ha negado a dar este reconocimiento, cosa que me parece imprecisa, ya que el presidente lo que ha hecho es evitar posicionarse. Por supuesto que en términos de relaciones diplomáticas podría ser algo pues que no está bien visto. La realidad es que la relación tan estrecha entre México y Estados Unidos, tanto para temas comerciales, migratorios y en un futuro también energéticos que tendrán que revisarse, no creo que en un asunto de relaciones bilaterales pueda esto impactar tanto. Es decir, Joe Biden no se va a enojar porque el presidente no lanzó un tuit de felicitación. De acuerdo. Eder, y sin embargo también estamos del lado de, en efecto, de Rusia, de China,
de Brasil, países que tampoco han emitido ninguna felicitación al demócrata Biden, en lugar de estar del lado de Reino Unido, Francia y España, que ya felicitaron a Biden, por ejemplo. Bueno, Cuba, Venezuela también lo felicitaron, También. ¿no? La diferencia aquí es que no comparten frontera con Estados Unidos y no tienen que estar lidiando con el presidente constitucional de los Estados Unidos, Donald Trump, durante los 10, 11 días que faltan de su presidencia. Pero además, 2 yo meses. creo, esa es una interpretación absolutamente personal. Hay un movimiento, y negarlo sería un error, hay un movimiento popular pro-Trump en Estados Unidos de gente radicalizada, armada, que está saliendo a las calles y que si de repente se hace un mal movimiento diplomático, lo que puede suceder es que se asusten los conflictos en territorio, porque digo, si Donald Trump representa algo para el pueblo, para ese segmento de la población norteamericana, y Andrés Manuel representa otra cosa para otro sector. Entonces creo que también ahí se está siendo muy cuidadoso por eso, pero sobre todo creo que lo que pesa aquí es la doctrina Estrada, que tiene su fundamento en la ley de oro, se llama ley de oro porque se encuentra en todas las culturas y en todas las religiones, que es: no hagas lo que no te gustaría que hagan. Nosotros no podemos intervenir en un momento de conflicto en donde, con pruebas o no, con argumentos o no, hay un candidato, de 2 candidatos, uno está hablando de fraude electoral y está impugnando la elección, que es su derecho, aunque no nos guste, es su derecho impugnarla, y todavía las autoridades electorales no han calificado la elección. Entonces, pues esos son los elementos que considera Andrés Manuel López Obrador para decir: esperemos a que esto se resuelva. El triunfo de Luis Arce en Bolivia, después de un golpe de Estado, el triunfo electoral que tuvo él, se reconoció cuando las autoridades electorales reconocieron que ya había una diferencia irreversible y cuando sus opositores reconocieron la derrota. Entonces fue cuando se saludó la victoria de Luis Arce. Y ya por último, creo que es hasta de sentido común, esas personas que se burlaban o cuestionaban el nombramiento de Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores porque era muy cercano a Hillary Clinton y eso nos iba a provocar relaciones tensas con Donald Trump. Esas son las mismas personas que se burlaron del papel que jugó Andrés Manuel en la reunión de G20, y ahí están los resultados en la ONU con una iniciativa que es la más votada para México. También son las mismas personas que negaron que hubiera un golpe de Estado en Bolivia y que quisieron a Evo Morales por lo que sucedió allá y que cuestionaron al gobierno mexicano por salvarle la vida a Evo Morales. Entonces, que le quieran dar lecciones a Andrés Manuel cuando ha demostrado que sabe y entiende muy bien el pulso de las relaciones exteriores, me parece bien absurdo. Entonces, creo que Andrés Manuel tiene muchos motivos para ser prudente y ya en su momento se sabrán poner de acuerdo Joe Biden como presidente constitucional y Andrés Manuel como presidente de México. ¿Coincides, Lecona? A ver, yo primero quisiera acotar como los 2 extremos ridículos que están en este debate de los últimos días, ¿no? O sea, primero, pues a mí, yo no soy ni internacionalista ni nada, pero se me haría absolutamente ridículo pensar que la relación México-Estados Unidos va a terminar o va a colapsar porque el presidente no felicitó a Joe Biden a tiempo, ¿no? O sea, eso sí es una caricaturización de los posibles efectos que pueda tener esto, que un ruido está causando definitivamente. Veamos a legisladores como Joaquín Castro diciendo dónde está la felicitación del presidente. Pues eso va a tener un impacto, no nada más es Trump y la administración, es el Congreso, y luego andan mandando cartitas los congresistas al presidente por muchas cosas, ahí puede quedar. Y el otro extremo, el otro ridículo es esto de, lo escuchaba hoy sorpresivamente al doctor historiador Lorenzo Meyer en la mañana, diciendo que Trudeau, la Merkel, como él le dijo, y Boris Johnson, pues eran unos arrastrados, ¿no? O sea, pues no es ni una ni otra. Lo que sí creo que está dibujando este momento y esta decisión del presidente de no felicitar es la lealtad al sometimiento. Es reconocer, porque de todo lo que le escucho a Frida y a Eder, bueno, salvo este argumento que da Eder de que a lo mejor un movimiento en falso diplomático de México podría desencadenar una matanza de ciudadanos mexicanos radicados allá, pues también se me hace un poco extremo y un poco absurdo. Pero lo que sí definitivamente estamos mostrando es que ante el sometimiento que nos tiene Estados Unidos vamos a ser leales hasta el final. Y ese mensaje pues no será
Joe Biden, una persona tan agresiva, tan transparente en su forma de extorsionar a los países, a sus socios comerciales como Donald Trump, pero hay algo que ahí queda. El hecho de que nos saben tan vulnerables y que este gobierno tiene la vocación por someterse, que pues ahí tenemos al ejército persiguiendo migrantes, entre muchas otras cosas que nos han hecho ser de facto ese muro que sí construyó Donald Trump. Entonces, si tenemos ese temor de que en 2 meses Donald Trump nos puede hacer tal daño que amerita no guardar ahorita la cautela, pues creo que está bien. O sea, esa es la relación que decidimos comprarle a Donald Trump el año pasado con esas negociaciones, con esa extorsión que hizo a raíz de los aranceles. Pero hay que reconocer que ese es el mensaje. Bien. Y el otro es el guiño que hace Andrés Manuel a las insinuaciones de fraude. Porque por más que diga el presidente, no quiero comparar, que lo dice hoy, pero no lo dijo el sábado. O sea, cuando hablamos de 2006, hablamos del fraude electoral en México. De lo que el presidente ha dicho tantas veces y que es fundacional del obradorismo de 2006 para acá. De lo que ha sido el obradorismo en resistencia desde 2006 para acá. Por supuesto que le está mandando un guiño a la versión del fraude a Donald Trump. Claro, si no hubiera dicho esto, si además hubiera quedado con es por una responsabilidad y todo eso, creo que el problema sería mucho. Déjame escuchar el contrapunto de Frida, que desde hace rato las veo que está diciendo que no. Adelante. Y rápido, porque nos queda poco tiempo de este bloque. Yo no creo que tenga que ver con miedo, tiene que ver para mí en una estricta política económica energética en la que en el mismo sentido de Donald Trump han estado apoyando energías no limpias, han estado apoyando energías de petróleo, y yo no digo que eso esté bien, yo no digo que esté de acuerdo en eso, al contrario, a mí me parece que lo ideal es que la cuarta transformación le apostara a ser más ambientalista y a las energías limpias, pero la realidad es que más que miedo, de fondo hay una vinculación comercial que tiene acuerdos totalmente enraizados a la política energética por la que ha optado el país, que tiene que ver, por supuesto, al dinero que se le ha inyectado a Pemex y que no tiene que ver con el miedo, sino con una postura estratégica del presidente en la que más bien Andrés Manuel definitivamente le abre la puerta a la posibilidad de que el resultado sea revertido en tribunales. Es decir, es como si el presidente doblara la apuesta. Y ya solamente para cerrar, algo que hace rato decía Lecona es que había un abandono en esta parte de Tabasco, y un dato que me parece importante antes de despedirnos es que el 4 de mayo se abrió el despliegue del plan DN3 y en Tabasco ya hay hasta 7,300 refugiados. Es decir, no hay ningún tipo de abandono, porque abandono sería ausencia de cualquier tipo de presencia del Estado. Lamentablemente se acabó el tiempo de este bloque. Tenemos que hacer una pausa y al regresar nos despedimos de las y los panelistas y con la paparrucha esta noche. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de este lunes. ¿Y hay o no una vacuna contra la COVID-19? Seguramente has oído que las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron la buena noticia de que la vacuna que desarrollan tiene una efectividad de hasta el 90% para prevenir el contagio en personas que no han tenido COVID previamente. Sin duda este es un gran avance, pero no quiere decir que ya esté disponible. Los resultados presentados son el primer análisis antes de pedir formalmente autorización para fabricarla. Pero todavía se necesitan más datos para demostrar que se puede fabricar de manera segura, consistente y cumpliendo los estándares de calidad requeridos por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA de Estados Unidos. Se necesita recabar al menos 2 meses de datos más tras la segunda dosis aplicada a 38,955 personas de las 43,538 que están participando en este ensayo. Las farmacéuticas esperan solicitar la autorización este mismo mes cuando terminen de recabar toda esta información. Mientras la FDA revisa estos resultados, el ensayo continuará para evaluar si la vacuna puede también proteger a quienes han tenido ya una exposición previa a este virus. Si la FDA lo autoriza, se podrá producir, aunque en un principio será en cantidades limitadas, así que por lo pronto no hay vacuna ni tratamiento efectivo para combatir la SARS-CoV-2, por lo que te pedimos seguir cuidándote, manteniendo la sana distancia, el uso adecuado de cubrebocas que cubra nariz y boca, así como la limpieza constante de manos y superficies. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Yo soy Genaro Lozano. Gracias, Lisa. Gracias, Lecona. Gracias, Eder. Gracias, Frida. Nos vemos mañana en punto a las 11 para un nuevo Punto y Contrapunto. Por lo pronto, descansa y muy buenas noches. Bonito inicio de semana.